Muy buenas noches, bienvenidos de regreso al programa, soy Eric Eklin. Estábamos hablando un poco de el tema de la seguridad y los temas que lamentablemente no estamos abordando suficientemente en este debate electoral, que me parecen fundamentales. Y para eso quería invitar el día de hoy a dos personas que miran la política desde una manera muy crítica, pero también académica. Ellos son Henry Velarde y Enrique Valderrama. Bienvenidos. Muy buenas noches, Eric. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar acá. Enrique, hablando un poco del tema de lo que es la seguridad nacional, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves este debate, qué te parecen los temas que los candidatos están tratando, ¿no? Parece que ese debate se ha quedado exclusivamente en el tema de 24x24 y algunos otros temas, ¿no? Pero digamos que quizás no estamos abordándolo de la manera indicada. A tu parecer, ¿cuáles son los temas que se deberían debatir, pero sobre todo cuáles son las reformas que el Estado, este próximo quinquenio, debería abordar en cuanto al tema de gestión? Bueno, hay un asunto fundamental. Primero, la importancia del tema y el enfoque del tema. La importancia del tema deviene en el que para lograr un desarrollo nacional adecuado, desde el punto de vista incluso de la producción popular, de los emprendedores, de las MIPES, por ejemplo, si uno no le garantiza un marco institucional, además de seguridad ciudadana, es impensable pensar que puedan invertir mucho más y potenciar sus negocios porque creen que al día siguiente les pueden asaltar el taller, les pueden robar, pueden tener pérdidas cuantiosas. Y además el enfoque que tiene, digamos, la mayoría de propuestas es un enfoque que, digamos, ya va sobre los hechos consumados y no sobre un tema fundamental que es la prevención y el trabajo, por ejemplo, con la juventud en riesgo. Tú sabes que vivimos un contexto de bono demográfico en el cual hay una inmensa cantidad de gente joven que ni estudia ni trabaja y que justamente en los sectores además populares tienen la tentación de integrar estas bandas delictivas. En segundo lugar, tienes toda la razón cuando dices que el tema se ha centrado en el asunto del 24x24 y se ha centrado en ese asunto porque están en juego los votos de la familia policial. Digamos, es el enfoque de la seguridad ciudadana desde la arista de lo electorero. Creo que hay cosas mucho más importantes que abordar, por ejemplo, el número de efectivos en términos reales que se encuentran en las calles, que actualmente son aproximadamente 13.000, cuando podrían ser muchísimos más si nosotros integrásemos algunas cuestiones importantes como el hecho de la participación de civiles, por ejemplo, en temas administrativos de la policía, quitarlos del tema del tránsito, hacer que las Fuerzas Armadas colaboren en labores de patrullaje. Digamos, creo que un concepto fundamental desde el cual podríamos partir es, aparte de la capacitación, la mejora de los sueldos, que haya más gente dedicada al tema de seguridad en las calles, como un punto de partida básico, ¿no? Claro que sí. Henry, tú que dominas profundamente el tema internacional, ¿cómo te parece que la cooperación internacional podría beneficiar al Perú con temas de seguridad, sobre todo en el caso del narcotráfico? Cuando hablamos de cooperación internacional en temas de seguridad, normalmente tendemos a enfocarlo hacia ese tema y que justamente en el Perú cada vez parece ser un problema que no lo estamos combatiendo de la manera indicada, ¿no? Sino más bien se está desarrollando cada vez más dentro de la informalidad. Exactamente, Eric. Antes que todo, muchas gracias. Para mí es un placer y un orgullo estar acá en tu programa una vez más. Desde el punto de vista internacional podemos decir que el Perú, por ejemplo, podría tomar el sistema italiano de combate a la criminalidad, a la microcriminalidad y a la grande criminalidad, ¿no? A las asociaciones a delinquir. Yo he tenido la suerte de vivir muchísimos años de mi vida en Italia y sabemos muy bien que la organización criminal, de alguna u otra forma, nace también en Italia, sobre todo en Italia, ¿no? En Italia hay diferentes grupos de criminalidad, la Camorra, Cosa Nostra, Sacra Cordón Unita y otros grupos un poco más pequeños que caracterizan la criminalidad a nivel internacional. En Italia la cosa no es fácil, Italia tiene muchísimas mafias. Obviamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Italia o alrededor del mundo también, o aquí en Perú, no se habla de criminalidad, de mafia, no es que quiera decir que la mafia ya no exista, quiere decir que está dentro de la sociedad con unas formas diferentes. Hoy en día, por ejemplo, es la finanza la que atrae hacia sí la acumulación de dinero de grandes grupos o holding que puedan tener, que de alguna forma se sirven también de alguna criminalidad. Desde luego que la criminalidad se ha vuelto hoy en día la acumulación de
puestos al interno de las ciudades, ¿no? Las ciudades cuentan con algunos sitios o centros donde la criminalidad quiere ocupar espacio. Y una de las cosas, y acá aprovecho también para felicitarme con Enrique, que yo aprecié de los jóvenes del APRA, fue el hecho de desvincularse el año pasado de Gerald Oropesa, ¿no? Ese fenómeno que de la noche a la mañana nos dio a ver que en el Perú hay todo un sistema realmente el cual nosotros desconocemos. En esas circunstancias desvincularse fue algo muy positivo por parte de los jóvenes apristas, y nos dio a entender que hay un mundo realmente que nosotros, como justamente digo, no conocemos y que es importante poder investigar. La cooperación internacional, tomando ejemplos de sistemas que han llevado adelante por mucho tiempo un combate duro contra esas organizaciones, puede ser algo que el Perú en este momento podría utilizar. Y sobre todo es peligroso cuando, digamos, estas mafias tienen un poder bastante directo dentro de lo que es la agenda política, ¿no? No es que esté vinculando ayer Alto Representante con el APRA, sino más bien quiero tocar el tema de Italia en particular, ¿no? Italia, digamos, tiene una historia donde muchas veces las mafias han sido los grandes gestores públicos, incluso, ¿no? Exactamente, es lo que sirve en este momento para nosotros es tener mayor conocimiento, ¿no? Y también, si es que queremos un poco imaginarnos, así como nos sugería Albert Einstein en su momento, diciéndonos que la imaginación nos lleva más allá del conocimiento, podríamos suponer un gestor de una organización criminal en una actividad legal ilícita, ¿no? Imagínate Pablo Escobar cuánto hubiera podido hacer si se hubiera dedicado a cosas lícitas, a cosas realmente que hubieran traído bienestar para los países, ¿no? Entonces hay muchísimo que podríamos aprender de la cooperación internacional. Por supuesto. Ahora, estábamos hablando camino al canal sobre uno de tus libros favoritos, que yo lamentablemente todavía no lo termino, y como economista siento que es un deber para todo economista leer lo que es Desarrollo y Libertad de Amartya Sen, ¿no? Es interesante cómo la libertad, y sobre todo a través de la ideología liberalista, cumple un fundamento en la política y en la vida de las personas, ¿no? Como no solamente cuando hablamos de libertades, lamentablemente en el Perú muchas veces solamente hablamos de lo que es la libertad económica, ¿no? Pero también la libertad y el desarrollo humano y el desarrollo, digamos, nacional también se refleja a través de lo que es la libertad que ejercemos como individuos, de no solamente emprender un negocio, sino de estar acá sentado dando un punto de vista en la televisión, o más tarde los dos músicos que van a estar acá de poder tocar un instrumento, ¿no? Entremos al tema de las libertades, que es uno de los temas que tengo entendido que te gustaría hablar un poco esta noche. ¿Cuáles te parecen que son los ejes que debemos abarcar en el debate político con respecto a nuestra realidad? Sí, orientarnos hacia lo que es realmente importante, ¿no, Eric? Nosotros, como ya conversamos precedentemente, hemos visto que se ha dado importancia a lo que no es importante, se ha dado importancia a caricaturas políticas. Lo que es importante para poder alcanzar un país que sea realmente a la altura de ser llamado Perú es un verdadero desarrollo humano. Y acá llamamos en causa a Amartya Sen porque él nos dice que el desarrollo humano es cuando se eliminan aquellas barreras que nos impiden de ser realmente libres. ¿Cuáles son esas barreras que nos impiden a nosotros de ser realmente libres? La pobreza, antes que cualquier otro factor. Además de la pobreza, países muy dictatoriales o represivos, países donde no se puede ejercer la libertad de expresión. Una vez que estos son unos de los factores a tomar en cuenta, una vez que nosotros nos centramos en eso, podremos realmente hablar o entender que estamos en un camino correcto hacia un verdadero desarrollo, ¿no? Y solo para concluir aquí la idea, Amartya Sen nos decía que una persona es realmente rica cuando es libre. Una persona es libre una vez que tiene la oportunidad. Una vez que tiene la oportunidad, nosotros podemos ejercer hasta una actividad como tocar la guitarra o
dedicarnos al arte. Dedicar al arte es una libertad y eso nos hace estar bien, ¿no? Y la libertad, según los escritos de Amartya Sen, se representa de forma societaria, sobre todo a través de lo que es la democracia, ¿no? En el sentido más puro. Enrique, tú has estado en Asia, justamente hablábamos de esto, y ahora está de moda comparar a dos países asiáticos, ¿no? Uno es la China, que digamos ha optado por el desarrollo en contra de las libertades o la democracia, y el otro es la India, que ha optado por la democracia y las libertades en contra del desarrollo. No digo que la India no le preocupe el desarrollo, pero digamos han preferido enarbolar los valores democráticos y como consecuencia no han tenido una democracia débil que no ha necesariamente contribuido al desarrollo, que en el caso precedente, por quizás no desarrollar tanto lo otro, un gobierno semi-autoritario pudo ejercer más las facultades del progreso, del desarrollo económico, ¿no? ¿Tú cómo ves este balance? Bueno, ahora hay que tener en cuenta que son ejemplos primero de procesos que son relativamente recientes, ¿no? Completamente distintos. En el caso de China, por ejemplo, tú tienes un antes y un después de Deng Xiaoping. Claramente, estamos hablando de un proceso que no tiene ni 4 décadas, en el cual evidentemente han habido focos de liberalización económica, de atracción de inversiones, que han potenciado muchísimo el desarrollo de la China y que por lo menos han sacado a 500 millones de la pobreza. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que la apertura comercial y de alguna manera la conexión con la globalización, con diferentes cuestiones que pueden traer hacia su propia conciencia colectiva, va a hacer que el proceso de libertades en la China avance lentamente, pero avance seguramente hacia un periodo o hacia un estadio en el cual van a ser también políticamente mucho más libres. Es algo natural. ¿Tú crees que es un problema que... ¿Tú crees que es un problema que las libertades se han dejado en segundo plano en la China? No, mira, yo soy alguien que cree en la democracia social, digamos, en el concierto de las megatendencias mundiales, podríamos hablar de la socialdemocracia. Claro. Y creo fundamentalmente que el concepto de libertad y el concepto de justicia son una sola cosa que está fusionada y que no debería destruirse. El gran paradigma que han tenido en esta suerte de fiebre socializante a nivel mundial, que tuvo su punto final con la caída del muro de Berlín, es que la gente pensaba que había que optar o por la libertad o por la justicia. Claro. Y habieron quienes optaron por la justicia sacrificando supuestamente la libertad, cuando en realidad, como bien se ha dicho aquí, no se es pues de completamente desarrollado si es que no tienes un ámbito de libertad. Así que creo que son procesos diferentes, creo que van a encontrar su propio camino. Creo que a pesar de lo mencionado respecto al tema de que se ha podido sacrificar el desarrollo en la India, yo creo que ellos han apostado muy fuerte por la innovación, la ciencia, tecnología, el desarrollo del software. Claro, eso es algo, que eso es algo lo que recién se está viendo, ¿no? Y además es una sociedad muy compleja, tienes muchas castas ahí que, digamos, sí. no tienen la misma categoría de derechos, por ejemplo, ahí es un tema cultural. Yo creo más bien en la conjunción de estos dos conceptos. No se es completamente libre si no se tiene acceso a una educación de calidad. No se es completamente libre si tú no puedes costear los medicamentos para el cáncer, por ejemplo, que es una de las enfermedades más recurrentes. Creo que es una agenda social y libertaria importante. Brevemente, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que toques de forma muy breve lo que se está viviendo dentro de tu partido, el tema de la renovación y el rol que cumplen los marcos jóvenes, como tú, por ejemplo. Bueno, yo creo que en el APRA se está viendo un proceso que se orienta hacia la renovación, y es una renovación, digamos, solamente juvenil. Creo que es una renovación intergeneracional de repensar algunas cosas, algunos conceptos de orden doctrinario, como qué estado plantea el APRA, por ejemplo, cuál es el nuevo frente único que plantea el APRA con estos actores sociales, cuál es la agenda programática, el tema de educación, el tema de salud, el tema del agro, por ejemplo, que es un punto importante, cómo organizar o cómo formalizar a las MIPES, a los emprendedores, a los informales, es algo que se tiene que repensar y que estoy seguro que las nuevas promociones del partido tendrán la articulación y la posibilidad de enunciar un nuevo programa mínimo para la justicia social. Creo que eso es algo fundamental. Tú has estado en Trujillo hace poco. He estado en Trujillo y creo que he sentido que la militancia tiene amplias ganas de participar para construir un partido mucho mejor que se proyecte 30 años más. Excelente. Bueno, les agradezco a ambos por estar acá. Lamentablemente tenemos que ir a cortes y los invito a ambos a que regresen al programa. Enrique, tú tienes mucho que decir con respecto al tema de la renovación y te felicito por tomar un liderazgo en ese tema que creo que es muy importante para los partidos tradicionales en el Perú.
Muchas Y gracias. tú siempre estás invitado para venir a hablar de libertades y del fascinante mundo de la ciencia política. Gracias, Muchas Henry. gracias a todos. Regresamos en un breve instante con César Campos, con quien vamos a seguir el debate político. Y más adelante vamos a tener un bloque de música con 2 guitarristas excepcionales. Regresamos en un instante.